Hola maestra y compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda su compañero Ángel Rivaldo Pérez Pizango del segundo semestre B. En esta oportunidad les traigo un tema muy interesante que me gustaría tratar con ustedes, que es primeros auxilios en la práctica de actividades físicas. Como bien sabemos, ninguno de nosotros estamos propensos a sufrir cualquier tipo de accidentes, ya sea en la casa, en el trabajo o en la calle, incluso en las actividades deportivas que podemos realizar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué son los primeros auxilios? Se entiende por primeros auxilios aquellos cuidados de emergencia que son prestados a un accidentado, a una persona enferma durante el tiempo que transcurre hasta la llegada de los servicios médicos. Bien, dicho esto, tenemos entendido que dar primeros auxilios es ayudar, brindar un servicio póstumo a la llegada de los paramédicos. Ya que está en nuestras manos, ¿no?, de salvar incluso una vida, si es que así se pudiera hacer. Por eso es importante conocer ciertos tipos de ayuda auxiliar médico para poder salvar a una persona. Siguiente, ¿cuáles son las premisas básicas de actuación ante un caso de accidente donde podemos brindar primeros auxilios? Muy bien, existen dos premisas básicas de la actuación. El número uno, esencial, la tranquilidad, mantener la calma. Es de vital importancia mantener la calma y no sobreexaltarse ante el problema, ya que eso alterante causaría más inseguridad al accidentado y lo desesperaría mucho más de lo que está. En definitiva, hay que dominar la situación y evitar el pánico. Esencial, saber mantener la calma, la tranquilidad y no dar inseguridad y pánico al accidentado. Lo segundo, la composición del lugar. Ya una vez que llegamos al lugar del accidente, hay que delimitar la realidad del mismo y sus posibles consecuencias, dado que en cada situación es diferente. No hay dos iguales, debemos tener en cuenta una serie de pautas generales para la actuación. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a pasar a conocer los primeros auxilios ante las lesiones más frecuentes. En este caso son lesiones netamente deportivas, en la práctica de actividad física, que es el tema del día de hoy. Muy bien, el primer tipo de accidente que podemos observar al momento de practicar actividades físicas, ya sea deporte, fútbol, vóley, atletismo, cualquier deporte de contacto, etc., es la lipotimia. ¿Qué es la lipotimia? La lipotimia es un pequeño desmayo que es provocado por la constante exposición al sol, por la prolongada exposición al sol. Como sabemos, ¿no?, cuando practicamos la educación física en la escuela, en el colegio o en donde sea, estamos muy constantemente expuestos al sol, sobre todo cuando estamos en la mañana o en la tarde. Estamos expuestos en tiempos prolongados al sol, ¿no?, que es muy común, pero hay ciertas personas que no son, ya puede ser por deshidratación o porque tal vez no han comido bien o algo les ha caído mal, pero la cosa es que estar constantemente expuesto al sol le hace sentir un mareo y se desmaya, un ligero desmayo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este tipo de problema? Nosotros como personas, como futuros docentes o tal vez como compañeros, qué sé yo, ¿qué podemos hacer mientras alguien llama al paramédico, al médico? No hay un médico cerca. Es ahí donde debemos de actuar, ¿no? Por eso debemos conocer lo esencial, lo básico de los primeros auxilios. Entonces, lo primero es poner al afectado a la sombra. Ya está en el sol, se desmayó.
hay que tratar de llevarlo a un lugar con sombra. Primero, aflojar la ropa. Si lleva ropa muy apretada, tenemos que aflojarle un poquito la ropa para que se ventile un poco. Luego aplicar compresas frías y proporcionarle agua si es que ya está consciente, darle un poquito de agua, preguntarle cómo está, etcétera. Si está consciente, se pondrá en posición lateral de seguridad y se procederá a su evacuación al hospital. Muy bien. Lo siguiente que veremos es el siguiente tipo de accidente que puede pasar en la práctica de actividades físicas son las heridas. ¿Qué son las heridas? ¿Qué es una herida? La herida es toda lesión de la piel y de los diferentes órganos que es producida por un corte, un desgarro, un rasguño, una contusión, etc. ¿Quién de nosotros no ha sufrido alguna vez alguna herida? Jugando fútbol. Yo muchas veces he tenido muchas heridas cuando jugaba fútbol, cuando era niño, en el colegio, etcétera. Yo sé que muchos de nosotros, de ustedes, compañeros, y tal vez la profesora también han pasado por eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para este tipo de heridas? Dice que el tratamiento para las heridas, dice que el socorrista se lavará las manos concienzudamente con agua y jabón abundantes, limpiar la herida partiendo del centro al exterior con jabón o líquido antiséptico, colocar apósito o vendaje compresivo. Algo más que quisiera añadir a este tratamiento para cualquier herida es lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá, siempre que tenía alguna herida, después de venía de jugar fútbol en la calle, siempre me lo limpiaba con agua oxigenada, a veces con alcohol, un poquito, para sacar infecciones. Y luego me lo ponía el yodo. No sé si conocerán el yodo. El yodo es un remedio muy efectivo que a mí me ha servido y que me ha ayudado bastante cuando he tenido alguna herida, un rasguño, un raspón, etc. Y me ha servido, ¿no? Me ha servido para cicatrizar las heridas muy rápido. Sí, es muy efectivo. Bien, sigamos. El siguiente es un esguince. Son los esguinces, que es muy común cuando practicamos deportes exigentes como son el fútbol, el vóley, el atletismo y otros deportes de contacto. Entonces, ¿qué es un esguince? Un esguince es un desgarro incompleto de la cápsula articular o ligamentos sin rotura. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un esguince? Lo primero, terapia con frío. Poner algo frío, un pañito con hielo. Siempre he visto que los futbolistas, cuando tienen este tipo de golpes o un desgarro, les ponen como un spray de hielo, creo es. No recuerdo muy bien qué es, pero es efectivo. O sea, le echan. Eso les calma un poco. Luego, mantener inmovilizado al afectado, ¿no? Y en caso de ser un esguince grave, trasladarlo al hospital. Muy bien. El siguiente son las alteraciones de las funciones vitales. Con esto nos referimos básicamente a la afectación de la respiración y la circulación sanguínea. Y existen dos tipos o dos técnicas de recuperación. El primero es técnica de reanimación cardiopulmonar básica, conocida como RCP, que es una maniobra que se realiza cuando el sujeto no respira, se encuentra inconsciente y su corazón no late. Consiste en abrir las vías aéreas y realizar insuflaciones y compresiones torácicas. Lo siguiente es la técnica del boca a boca. Como les había comentado en el principio, nadie está libre de pasar cualquier accidente, ¿no? Sobre todo en la práctica de actividades físicas, porque estamos expuestos a contactos
contactos físicos, estamos expuestos al cansancio, estamos expuestos al sol, etcétera. Y muchas veces puede llegar a ser muy fatal, ¿no? Al momento que una persona se desmaya, porque ha habido casos de personas o futbolistas que se han muerto en el campo y ha sido fatal. Esta técnica de reanimación cardiopulmonar básica, conocida como el RCP, consiste en dar las dos manos y presionar el pecho de la persona. Esto en caso de que sientas que ya su corazón está dejando de latir y él está dejando de respirar. En todo caso, lo segundo que puedo hacer es la técnica del boca a boca. La técnica del boca a boca es lo segundo que vamos a ver. Dice, si el sujeto no respira, mantenemos su cabeza hacia atrás. Dice que cogeremos aire y a través de su boca insuflaremos progresivamente dos veces. Sí, pues en este tipo de respiración boca a boca consta de dos tiempos. La primera, la preparación para la respiración, y la segunda, práctica de la respiración. Que esto primero consiste en tender a la víctima boca arriba sin almohada. Si en caso vomitar agua o alimentos, es torcer la cabeza a un lado mientras lo hace. Puede ser también aflojar la ropa de la víctima que oprime la garganta, el tórax o el abdomen. Inspeccionar rápidamente la boca para sacar de ella cuerpos extraños si lo hubiera, incluidas las dentaduras postizas, etc. Si la víctima está atragantada con algo, es necesario colocarla de lado y darle fuertes golpes con la mano en la espalda, entre la paletilla del cuerpo. Si no expulsa el cuerpo extraño, es necesario practicar el método de Heimlich, que es básicamente hacer un puño en la boca del estómago y presionar fuertemente varias veces hasta que el objeto con el que está atragantado la víctima pueda salir. Muy bien, y como último tipo de lesión o de accidente en la práctica de actividades físicas es el sangrado nasal. Esto es muy común, que yo he podido notar cuando estaba en el colegio, que muchos de mis compañeros, algunos compañeros, ¿no?, cuando nos sacaban a la educación física, les sangraba la nariz, ¿no? Y esto se puede ver en las escuelas, muchas personas son propensos a eso, ¿no? Y esto puede llegar a ser un signo de alguna enfermedad o solo puede ser causada por alguna otra cosa, ¿no? Dice que los sangrados nasales son muy frecuentes y que la mayoría de las veces son una molestia y no un verdadero problema de salud. Bueno, puede ser ambos también. Si en caso llegara a sangrar la nariz, muchas personas lo que hacen es colocar a la víctima o a la persona que le está sangrando la nariz, colocarle la cabeza hacia atrás, como estando boca arriba. Y eso no es correcto, porque puede haber un coágulo de sangre, una obstrucción en la cavidad nasal y puede ser fatal también, ¿no? Entonces, si a alguien le sangra la nariz, tenemos que oprimir la parte blanda, la de los costados de la nariz, e inclinar la cabeza levemente hacia adelante, no hacia atrás, sino levemente hacia adelante. Eso nos puede ayudar nosotros que vamos a ser docentes, nos puede ayudar en una emergencia para nuestros alumnos. Quién sabe, ¿no? Debemos estar preparados para eso y conocer lo básico y esencial de los primeros auxilios. Bueno, recordando todo lo que hemos dicho, la actuación básica o esencial de todo socorrista, que en este caso vamos a hacer nosotros, es el de proteger.
que es el proteger, prevenir la agravación del accidente, que el accidente sea mucho más grave, ya que es necesario ante todo retirar al accidentado del peligro, o sea, protegerlo de algo más grave que pueda pasar. Lo segundo es alertar. Si la persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión, indicar exactamente el lugar del accidente. El último es socorrer, hacer una primera evaluación, comprobar si el accidentado respira o está sangrando, hablarle para ver si está consciente, tomar el pulso de la arteria carótida, etcétera. Muy bien. Eso ha sido todo por la exposición del día de hoy, del tema que hemos visto en esta oportunidad. Espero haber sido claro con los tipos de accidentes, con las soluciones, con lo que podemos hacer, etcétera. Muy bien. Gracias a todos por su atención. Soy su compañero Ángel Pérez y me despido. Bendiciones. Muchas gracias.